vamos a ver qué preguntas nos han traído hoy. Dice que a lo largo de la historia humana pareciera como que Dios no se ocupa de la gente, que triunfan los malos, que a los buenos les va mal. En fin, hay cosas que no parecen tener desde el punto de vista natural y humano una explicación más o menos lógica. ¿Qué se puede decir a la luz de la fe sobre todo esto? ¿Cómo no? Qué hambre de explicación que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Sobre todo ante el misterio del sufrimiento y muy especialmente del sufrimiento injusto. Por supuesto que yo no diré más que las respuestas que da la fe y un poquito la experiencia humana, que son respuestas de un ser humano a la luz de la fe. Pero hay mucho de misterio en esta pregunta que tantos nos hacen a los sacerdotes y que cada uno se hace a sí mismo. Miren cómo el mismo Papa se hacía esta pregunta, ya que me la ha hecho y que nos la hace la gente por la calle. Cuando lo entrevistó este conocido periodista Messori, y se editó un libro que he citado con cierta frecuencia, Cruzando el umbral de la esperanza. El Santo Padre, cuando le hacen una pregunta muy semejante, que es sobre el misterio del dolor en el mundo, él mismo amplía los conceptos y miren cómo los dice. ¿No es acaso Dios justo con su creación? ¿No carga en exceso a las espaldas de cada uno de los hombres? ¿No deja al hombre solo con este peso, condenándolo a una vida sin esperanza? Tantos enfermos incurables en los hospitales, tantos niños disminuidos, tantas vidas humanas a quienes les es totalmente negada la felicidad humana corriente sobre la tierra, la felicidad que proviene del amor, del matrimonio, de la familia. Parecería que muchas veces hay gente que piensa que Dios no se ocupa bastante de nosotros. Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura, inspirada como está por el Espíritu Santo, nos asegura que sí se ocupa. Pero hay un pero. Hay un pero que es una parte de la respuesta y que la podemos encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el que Jesús pronunció unas palabras que algunas veces las han ridiculizado o tomado a broma algunas personas, que es este acto de abandono en la providencia a la que Cristo nos ha llamado a todos. Miren cómo lo decía el Señor, leo solo una parte. Si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, se refiere a todas las flores hermosas, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Porque todas estas cosas, por estas se afanan los gentiles. Pero ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Y aquí viene este pero, para entrar dentro de la providencia de Dios, sobre todo cuando parece que triunfa la injusticia, o que triunfa el dolor, o que triunfa la oscuridad en la vida de alguien. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio afán. Hay que procurar estar en gracia de Dios. Hay que procurar estar en sintonía con Dios. Y entonces Él ha prometido que no nos faltará su providencia, incluso en los peores momentos. Yo les podría contar una anécdota que a mí me impresionó allá en el año santo 2000, cuando el Santo Padre Juan Pablo II hizo su retiro espiritual. Se lo predicó un obispo de Vietnam, de Saigón, que actualmente debe haber todavía, no estoy seguro si sigue o no en el Vaticano, ahí me abstengo de dar una opinión que no tengo. Pero este santo hombre, que padeció 13 años de prisión bajo los comunistas y fue torturado, contaba que cuando estaba al comienzo de su prisión, en el año 1975 fue tomado prisionero, que empezó a sentir una enorme angustia, primero por este triunfo de la maldad sobre su propia vida, y luego porque siendo pastor del pueblo lo habían arrancado con violencia, y estaban como ovejas sin pastor, pensaba él,
todos los que dependían en Saigón, los católicos, de su trabajo pastoral. Y de pronto, en la cárcel, él dice que sintió la voz de Dios en su corazón, que le dijo: abandona todo en mis manos. Si yo quiero, puedo entregar todas esas tareas y esas personas en manos de otros que lo harán mejor que vos. Y este hombre contaba que en ese momento hizo este acto de aceptación de la voluntad de Dios y se abandonó y pasó 13 años de sufrimientos terribles con una enorme paz interior. Y además, con esto que Dios espera del ser humano, que es toda la energía interior de aceptar en serio y querer uno mismo ir por donde Dios lo lleva. Después le llegó la liberación, después de 13 años, llegó a trabajar en el Vaticano, llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Dios se ocupa de las criaturas, y no es verdad que siempre triunfa el mal. Tampoco es verdad que siempre triunfa el bien. Estamos viviendo en un mundo en el que se da un claro oscuro, en el que hay aparentes victorias del mal, que son victorias pírricas, falsas victorias. A veces nos alegramos por lo que pensamos que es un gran triunfo cristiano, y a lo mejor no fue más que fuego de bengalas y una fiesta grande, pero que no dejó frutos. Dios lleva la vida humana por caminos misteriosos. Yo diría que la respuesta principal es hacerle caso a Cristo, que en Mateo 6 nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que eso significa vivir en estado de gracia, tratar de tener oración, aceptar la voluntad de Dios incluso cuando viene dolorosísimo. Y de pronto uno se da cuenta que no está triunfando el mal. Es más, que muchos de nosotros estamos a lo mejor contribuyendo a que haya más gracia en el mundo. Esta es solo una partecita de la respuesta, pero solo desde la fe se la puede aceptar bien, ¿verdad? Bueno, la verdad, padre, es que desconcierta un poco, ¿no? Pareciera como que desde el punto de vista exclusivamente material y humano no quedara totalmente contestada. Es que no, sí. Pero vamos a ver qué nos dice después de la pausa. ¿Cómo no? Este concepto tan difícil, ¿no?, de que por qué a veces le va mal a los buenos y bien a los malos, nos gustaría que lo complete un poquito más. Y sí, porque es una de las grandes percepciones que todos tenemos en la vida, aunque yo diría, sobre todo si hay personas que nos están escuchando, que están pasando por momentos muy duros desde hace mucho tiempo, probablemente les parecerá que es poco realista lo que voy a decir. Pero hay una percepción de hecho, y es que en la vida a nadie le va siempre mal. Y también es otra percepción, que es simplemente un hecho, que a nadie le va siempre bien. El gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, en la introducción a su comentario al libro de Job, que es ese hombre tan bueno, que sufrió tanto, pero que terminó la vida bastante bien, aunque con muchas respuestas poco claras para él, pero con una vida bastante buena, después de sufrir tanto. Santo Tomás, al comentar esta vida misteriosa del patriarca Job, decía al comienzo del libro, no siempre les va bien a los buenos en la vida, en la historia. Tampoco les va siempre mal a los malos. Pero hay que tener en cuenta que tampoco les va siempre mal a los buenos. Ni siempre es verdad que les va bien a los malos, sino que indistintamente en la vida les va bien a los buenos y a los malos. En algunos aspectos. En algunos aspectos. Y les va mal a los buenos y a los malos. Con esa claridad que tenía Santo Tomás, primero, antes de ir a hablar de la fe, se dedicaba a constatar los hechos de la experiencia. Porque si no, podemos traer a juicio a Dios como si Él de verdad fuera intrínsecamente injusto. Y no es verdad. Es muy distinto decir que hay misterios grandes en momentos concretos de la vida. Cuando una madre pierde un hijo, cuando el marido abandona a la mujer o la mujer abandona al marido, cuando uno está buscando trabajo desde hace muchísimo tiempo y no lo encuentra, cuando les nace un hijo down a un matrimonio joven
y se encuentran con algo que no habían esperado que les pasara en la vida. Pero a esas mismas personas les va muy bien en muchas cosas a lo largo de la vida. Yo les invitaría a que hagan como una especie de visión tipo película de su propia vida y verán que es verdad. Esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya se basa en la fe, pero que también corrobora la experiencia. La creación, dice el Catecismo en el punto 302, tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. ¿No? La creación estaba como incompleta, fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Los cristianos estamos convencidos de que existe la divina providencia, que Dios lleva todo hacia su fin. Y añade, el testimonio de la Escritura es unánime, la solicitud, es decir, la preocupación de la divina providencia, es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta las más grandes y a los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Nada se escapa de este cuidado amoroso de Dios. Pero es verdad que Dios se vale de la libertad de cada ser humano, que muchas veces es una libertad mala, mal inclinada, injusta, perversa, ¿no?, que atropella a los más débiles, etc. Pues respecto a esto, añade el Catecismo esta verdad que nos ha sido revelada por Dios. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones buenas y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Yo le diría a todo el que nos escucha que desde el fondo de su corazón le pida como esta gracia de decir a Dios desde lo más hondo del sufrimiento por el que puede estar pasando, acepto. Como este obispo vietnamita torturado y encarcelado, tan maltratado, que contaba que tuvo esa experiencia de una paz enorme en medio de su sufrimiento cuando aceptó dejarse llevar por la providencia de Dios, que en ese momento se estaba valiendo de las manos de unos hombres muy malos que lo torturaban. Pero con el curso del tiempo fue descubriendo que no todo era maldad. Primero, la paz que Dios le daba. Luego, terminó saliendo de la cárcel. Ese dicho, que es puramente humano, no hay mal que dure 100 años, de por sí no es ningún consuelo. Pero cuando al cristiano uno le dice, Dios nos ha prometido que hasta la acción más minúscula de tu vida, ni siquiera un pelo de tu cabeza cae sin que Dios lo consienta, nos da la enorme seguridad de lo que decía también San Pablo a los Corintios. Dios nunca nos probará más allá de nuestras fuerzas. Cada una tiene las suyas, pero a cada uno Dios le da unas pruebas, unos modos misteriosos de andar por la vida, y va haciendo con cada ser humano lo que decía un famoso filósofo judío francés de principios de este siglo, que decía que el mundo es una misteriosa maquinaria inventada por Dios, en la cual entramos todos los hombres. Si nos queremos salir de esa maquinaria misteriosa, sufrimos muchísimo. Pero si aceptamos ir a través de todo ese proceso de la máquina del mundo, salimos santos. Lo había entendido tan bien este hombre. Ojalá que nosotros pensemos un poquito que estamos metidos dentro de una maquinaria que no hace todo mal ni todo bien, por lo menos en nuestra percepción, pero que todo, absolutamente todo, está siendo llevado por la sabiduría y por la bondad de Dios hacia un fin que es la santidad perfecta de cada uno de nosotros en la vida y además a la salvación de todos, también de los que nos hacen daño, de los malos. Por eso nosotros los perdonamos, porque pensamos que muchas veces inconscientemente son instrumentos de Dios. San Agustín decía que muchas veces los vientos que parece que soplan contrariamente a nuestra nave, bien manejados no hacen más que ayudarnos a llegar al puerto. Bueno, espero que estas consideraciones sirvan por lo menos parcialmente para ayudar a aceptar la vida como la fe cristiana nos dice que es. La verdad es que son cosas que vale la pena pensarlas profundamente, ¿no?
no son temas para pasarlos No, así, y a la rezar, ligera, sí, desde rezar luego. y aceptar, Desde luego. Es una pena que sean tan pocos los minutos para un tema como este. como este sí. Bueno, otra vez la seguiremos, Mm. padre.